Buenos días. Primero tengo que dar las gracias a la organización y en especial a Luis Caballero por haberme invitado después de unos años dedicado a otras cosas, siempre sin dejar la Alta Edad Media y el mundo tardo antiguo, pero dedicado a museos y a patrimonio y estas cosas. Esto ha hecho que para mí, bueno, me sorprendió y me gustó que me llamara para venir aquí, con un doble riesgo. Aparte de la propia charla que voy a dar, había una etapa de reciclaje que tenía que hacer. Y este reciclaje lo hice pensando en dos cosas. Un poco, después de leer cantidades de textos, el tema de la cronología y el tema de la presencia musulmana en estos territorios de lo que llamamos la Cataluña Vieja desde el siglo V hasta el IX. Pero, bueno, lo veremos ahora. Lo veremos ahora y veremos al final un conjunto importante que es Tarrasa, con toda su eterna problemática todavía, pero que los trabajos últimos realizados por el plan director y en toda la investigación en arqueología y en arquitectura nos llevan a la conclusión de una cronología de la opción antigua, lo que hace que nos encontremos con un siglo VIII y IX bastante, digamos, pobre en estos territorios, para llegar al siglo X con el gran esplendor que va a representar la arquitectura prerrománica de Cataluña. Bueno, otra cosa que he visto estos días ha sido la importancia de la ornamentación y quizá tenía que hablar de arquitectura al hablar de decoración escultórica, arquitectónica. Esto, de alguna manera, sería retomar mi tesis doctoral, muy vieja ya, que se publicó en el 84, un catálogo sobre ornamentación en pintura con los antecedentes, y esto es el trabajo que a partir de ahí voy a hacer voy a retomar enseguida. Lo que hago ahora es una síntesis breve a la arquitectura de los territorios cristianos que conformarán lo que será Cataluña en los siglos VI al IX. Evidentemente me han ayudado, lo veremos en las fotos, si funciona, Julia Bertran de Heredia, la directora del Museo de Historia de la Ciudad, Josep Maria Nolla y su equipo de la Universidad de Girona, Domènec Ferran, que es el director del conjunto de Tarrasa, que me han prestado materiales en sus casos concretos, para poder explicarme aquí, que no va. Y lo mejor sería copiarlo. Sí, está copiado. ¿Está copiado? ¿Cómo? Que quede claro que he venido antes a hacerlo y tampoco es. Es que pesa 246 megas. Bueno. Oye, puedo empezar ya. Sí, sí. Porque si no os deja abrirlo, no lo abráis. No, que sí, que dicen que está bien. Ayer se me abrió aquí. Voy a empezar. Sí, sí. Primero hago una introducción para llegar después a la arquitectura. La etapa visigoda. El periodo godo en Cataluña abarca aproximadamente desde el 475, cuando Eurico conquista la Tarraconense, hasta el 715 con la conquista islámica. Estos territorios que formarán lo que después conocemos como Cataluña, están ligados al sur de Francia, a Septimania, en este periodo visigodo. Pero durante los siglos V y VI, en estos territorios continúa la romanidad y quedan al margen de los grandes acontecimientos políticos y militares del reino visigodo en estos siglos V y VI. Las estructuras sociales romanas continuarán bajo los visigodos.
Roma ha terminado en el aspecto político, pero la sociedad romana continúa con una evolución de sus estructuras urbanas y rurales que sobrevivirán durante todo el reinado de los visigodos y en parte el de los musulmanes mismos. Y no tendrá un cambio importante hasta la Reconquista y la repoblación con la Marca Franca. Cataluña queda al margen de los grandes escenarios políticos y militares del reino visigodo. Pero en la Tarraconense, como en todo el Imperio Romano, las estructuras sociales habían sufrido una transformación desde mediados del siglo III, ruralizándose, cerrándose las ciudades sobre sus murallas, la villa sufre la crisis económica y se transforma en castellum. Los obispados, constituidos sobre antiguas divisiones territoriales prerromanas, se mantienen. Perduran los obispados de Urgelum, 527, Emporiae, 516, Ausona, 515, Gerunda, 516, Egara, 450, Barquino, 347, y Lerda, 516, Tarraco, 258, de Retosa, 516. La Iglesia sustituye a la sociedad civil en los temas de cultura por razones de prestigio y por exigencias propias de su gestión. La práctica de la liturgia, la lectura de las Sagradas Escrituras, la evangelización, etc. Se inicia un fenómeno que será característico de los primeros siglos medievales, el monopolio de la cultura por la Iglesia que impone en la producción literaria un predominio de la técnica religiosa. El renacimiento de las letras romanas que se encuentran en España goda será obra de clérigos. Las escuelas romanas están en las catedrales, los monasterios, las bibliotecas son catedralicias y monásticas. Así en Cataluña, tengo una nota aquí, donde vemos que el obispo Justo de Rosell escribe sobre exégesis bíblica, Juan de Viclar, un obispo de Gerona, cultiva la historiografía y la literatura monástica, Nebridio de Gara escribe sobre teología, el obispo Quirce de Barcelona es poeta, el obispo Pere de Lleida cultiva la prosa litúrgica, hay todo un mundo, toda la cultura vinculada. El arte visigodo es un arte de síntesis, y ahí vamos a seguir a Palol y a Bango, ayer se citó, y entonces vamos a adaptarnos un poco. Siguiendo a Palol y a Bango, en estos primeros tiempos debemos hablar del arte hispánico de época visigoda. Continúa la tradición romana en arquitectura, se potencia en ciudades. Así la Basílica de Barcelona fue embellecida a fines del siglo VI en tiempo de los obispos Ugne y Nebridio. Se amplía Terrassa, se amplía el aula de San Juan del Vallès, se construye la Basílica de Fructuoso en la área del Anfiteatro de Tarragona también en el siglo VI. Según el Nacional de Verona, en el siglo VII, en esta ciudad, en Tarragona, que procede de Tarragona, hay 4 iglesias, la Catedral, San Fructuoso, Santa Jerusalén y San Pedro. Las villas rústicas, lujosas, centro de la vida económica y de la cultura del Bajo Imperio, son continuadas en época hispano-goda, pero durante los siglos VI y VII pierden su componente cultural. En escultura se mantienen los talleres peninsulares de sarcófagos, de Écija y Alcaudete. La relación con el norte de África encontramos en el arte paleocristiano en la península ibérica del siglo IV y V, se mantiene en época visigoda y muchos de los grandes dignatarios eclesiásticos de la Tarraconense y la Bética, por ejemplo, Pablo, el obispo de Mérida, de 530 a 560, proceden de estos territorios de la ribera sur del Mediterráneo. Roma había ordenado la producción artística. Ahora, sin su influencia, el arte adquiere características localistas y una personalidad diferenciada en cada reino germánico. Así, en los siglos VI, sobre todo en el VII, en tiempos del Reino de Toledo, el arte visigodo adquiere importancia. Vamos a considerar ahora el otro aspecto, el Islam. La invasión musulmana, ¿sabe o no? Estoy intentando por todas las vías. La invasión musulmana llega a los Pirineos entre el 711 y 715. Es detenida en Poitiers en el 732. A través de luchas y pactos, el Islam domina los territorios en un proceso de cambios parciales en la sociedad y de resistencias y continuidades, de pactos, de rupturas y de alianzas. Y dominará una parte, lo que después se llamó la Cataluña Vieja, solo durante 100 años.
Esta Cataluña Vieja, que es el norte del Llobregat, la cuenca del río Cardener, el Segre Medio y la cuenca de Trem. Pero ello dura poco tiempo. Así, si no nacer a los francos. En 785, Barcelona, plaza fuerte musulmana, es tomada en el 801 por los francos. Se constituirá la Marca Hispánica como territorio frontera, no en sentido político administrativo al principio. El sur, la llamada Cataluña Nueva, la poseerá el Islam durante 400 años. Esta será musulmana desde el punto de vista político, cultural y económico, con dos capitales, Tortosa y Lleida. Estas fueron conquistadas ya en el siglo XII, Tortosa y Fraga en 1148 por Ramón Berenguer IV y Lleida en 1149. Tarragona viese repoblada a partir de 1118. La historiografía dice que no hay bloque musulmán y bloque cristiano, sino que nos hallamos en una situación de alianza, rupturas e intrigas. Durante mucho tiempo, los cristianos prefieren más la imposición de tributos que la reconquista de tierras, la afluencia de oro que la extensión en el espacio. Esta zona de fronteras era un espacio sin límites claros, con dependencias económicas, tributos sobre territorios, etc., con líneas de frontera que se mueven con fortificaciones a ambos lados. Ah, pues ya está. Sí, pero la costa no la veo allí. Bueno. En el territorio de lo que será Cataluña, ciudades importantes como Girona o Barcelona capitularon y no fueron destruidas. En otros casos, Tarragona, Mataró, Empúries sí lo fueron. La conquista islámica generó la desaparición de los obispados de Gara, Empúries y Vic, y la metrópolis de Tarragona. A principios del siglo VIII, el cristianismo tenía fuerza en las ciudades, pero no en el campo. Fue en los siglos VIII, IX y X cuando se cristianizaron los Pirineos y los Prepirineos. El Islam permitió la práctica del cristianismo en los territorios ocupados, pero en la Cataluña Nueva el cristianismo pierde influencia frente al Islam y tiende a desaparecer. Los musulmanes no fundan ciudades, solo barrios en las ciudades ya existentes, como en Lleida o en Tortosa, o bien establecen campamentos cerca de ellas, como en Balaguer, el Pla del Matà, o fortificaciones como la Suda, en Lleida o Tortosa. Las fuentes árabes hablan de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida como grandes ciudades. También citan otras ciudades menores. Ahí estoy para cambiar. Para ir para atrás. ¿O me lo deja? Vale. Vamos aquí. No. Vale. Vamos aquí. Gracias. También hay otras ciudades menores como Balaguer, Tortosa, Flix, Tiurana, Empúries, Corbins, Fraga, Terrassa, etc. La arqueología ha puesto a la luz de estructuras islámicas en Lleida capital, en la iglesia de San Martí, con una necrópolis del siglo XII. En Balaguer, en el Castell Formós, en el Pla del Matà, en la plaza de San Salvador. También en Tortosa, en la Suda, en la plaza de la Catedral y en otros lugares de la ciudad. Pero los restos son escasísimos. Acepto estos grandes conjuntos que cito. La documentación islámica nos habla también de mezquitas, que no se conservan, pues los cristianos construyen encima sus templos. Ejemplos de Balaguer, de Lleida, son claros. Las fuentes hablan de fortificaciones, Jusún, en la zona de Lleida, Artesa, Rubió, Almenar, toda una serie de fortificaciones que ya veréis en el texto escrito. También en zonas cercanas al río Llobregat, Pieras, Gelida, Masquefa, etc. Asentamientos en la zona del Bajo Ebro y del Montsià. Es decir, toda una arquitectura militar que ahora se está ahí dentro de la Universidad de Barcelona y un grupo de gente que está trabajando, gente joven que está trabajando en este sentido. Y esto veremos a dónde nos lleva, pero parece interesante. La Cataluña Vieja del siglo IX, la Renovatio del siglo X. Perdón, me adelantaba. A pesar de todo esto que he dicho hacia el mundo islámico, en general la historiografía ha escrito sobre la formación de Cataluña en los siglos VIII y IX, casi al margen de la presencia islámica en estos territorios. Prescinde de las dinámicas de la sociedad islámica en estos territorios para entenderlo como algo contrapuesto,
cuando la realidad nos lleva a una concepción distinta. La instalación política del Islam en estas tierras a principios del siglo VIII es consecuencia del pacto o la alianza y se traduce en estatuto jurídico que los musulmanes imponen a cristianos y judíos. Ello da una sociedad dinámica en estos territorios que tendrá su importancia, lejos del aspecto residual que le confiere la historiografía habitual en el proceso de formación de Cataluña. Esta idea la recogeremos después. A diferencia de la Cataluña vieja, del siglo IX, a diferencia de Asturias, consolidada ya en el siglo IX en torno a la monarquía que se expande en el siglo X por León y Castilla, los territorios que constituirán Cataluña después de la invasión islámica entran en el marco del Imperio carolingio a fines del siglo VIII. La ciudad de Girona en el 785, Barcelona en el 801. Esto constituirá la marca hispánica formando parte del mundo carolingio. En este contexto comienza un proceso de afirmación de estos territorios al consolidarse las estructuras feudales a través de los condados y las eclesiásticas, a la vez que se entra en un proceso de alejamiento del poder franco que culminará con la ruptura definitiva del conde Borrell en Barcelona con el monarca franco Luis V en 987, después de la racha de Almansur sobre la ciudad de Barcelona en 985. Parte de la historiografía busca en la reafirmación de estos territorios en estos momentos el reencuentro con la cultura visigoda. Es el caso de Zimmermann, que plantea la unidad del pueblo visigodo en estos territorios con el sur de Francia y en el contexto visigotio lo que se conocía como Septimania, y con una unidad política y religiosa como antecedente. Esta premisa será presente en este proceso de autoafirmación en el derecho y en la cultura. Así, por ejemplo, la cultura isidoriana está presente en los monasterios catalanes en esta época. Caso del monasterio de Ripoll. Mundó estudia los inventarios de Ripoll y ahí aparece San Isidoro. Bien. El texto dedicado a San Isidoro de Mundó es de una publicación del año 61. Códices isidorianos de Ripoll. Otros historiadores, sin embargo, plantean otro enfoque. Epalza expone una idea que me parece importante, que se opone a la idea de continuidad del reino visigodo que puede darse en Asturias. Dice que solo son los obispados los que quieren recuperar las antiguas sedes, mientras que la nobleza no quiere volver a lo anterior, no quiere volver al reino de Toledo. En cierto modo, Salrá coincide. Las familias dirigentes catalanas se distinguían por su fidelidad a Carlomagno y por haber olvidado, desde el punto de vista político, su pasado godo. La conquista carolingia había conferido un destino original al nordeste peninsular. El marco de relación con lo carolingio aportará a estos territorios dos factores fundamentales. Uno, la ordenación de la Iglesia mediante el cambio litúrgico por su dependencia de la diócesis de Narbona, y después la expansión de la orden benedictina. Y dos, la consolidación de la estructura feudal. Estas son las aportaciones de la vinculación a la marca. La reordenación de la Iglesia en esos territorios será uno de los factores determinantes para su incorporación a Europa. Primero por la dependencia religiosa de la diócesis franca de Narbona y después por la reorganización e independencia de las propias diócesis del territorio. Esta reordenación irá acompañada de dos elementos decisivos, el cambio litúrgico y la expansión de la orden benedictina. El primero de ellos, la implantación de la liturgia romana, va acompañada de otro elemento unificador de estos territorios con Europa, con la Europa que emana del imperio, la letra carolina, que se adaptará tanto en los textos religiosos como los documentos civiles. La liturgia condiciona la arquitectura y es muy pronto que la liturgia romana entra en los territorios de la marca. Y esto la diferencia de los otros territorios hispánicos del reino de Castilla y León, donde se implantará en la segunda mitad del siglo XI y por voluntad real. La dependencia de la diócesis de Narbona, donde la liturgia romana se implanta en el 815, la participación de obispos catalanes en sínodos francos desde el 860 y la aparición de textos litúrgicos romanos en territorio catalán a partir del 870. Nos dan una idea de este elemento fundamental
de la participación de estos territorios en el mundo europeo de Carlomagno. Que tengo miedo, me estoy pasando, supongo, ¿no? Dale un poquito de margen, quedan 10 minutos. Sí, pues estoy en la página 4, o sea que vamos a pasar a saltar. Veremos ahora la evolución de la arquitectura en estos territorios en estos siglos del 6 al 9. Ahí hay un texto básico, que es aquella magna obra de Palol y sus colaboradores sobre Cataluña abans del romànic, donde está todo, básicamente tratado bien, a mi entender, todo el mundo tardo antiguo, pero distinto, tratado todo lo que sigue 8, 9 y 10. Pero bueno, hago un repaso, vamos a ir deprisa, vamos a empezar a pasar cosas. Urbanismo, edificios en las ciudades. Las ciudades a partir del siglo VI son las ciudades de origen romano. Algunas de las antiguas ciudades, a pesar de mostrar su continuidad como mercados y a pesar de los indicios arqueológicos que muestran la cristianización de su población y por tanto la existencia de un mínimo complejo arquitectónico religioso, no entrarían en la categoría de centros urbanos. Desde esta perspectiva se podría hablar de una mayor ruralización del territorio, pues estamos en una sociedad básicamente rural. Las ciudades serán el lugar central de un territorio, el pagus o condado, será el centro de las actividades fiscales y recaudadoras de los impuestos, tiene las funciones judiciales y políticas, pues en ellas vivía el conde o el vizconde y militares. Las ciudades, centro de actividad económica, sedes de los mercados. Bueno, las ciudades, sedes episcopales, los residuos del obispo, tienen su importancia. Con la invasión islámica, la desaparición de sedes episcopales no restauradas en época carolingia, Egara, Ampurias y Vic, y la misma metrópolis de Tarragona, propician la decadencia de estas ciudades y entonces hace que unas desaparezcan y se mantengan otras. Poco se conoce de ciudades más pequeñas, aunque capital de condado, como es el caso de Besalú, Vic o Manresa. La continuidad del hecho urbano será una realidad a partir del siglo VI y tendrá un exponente material claro, la monumentalización de la arquitectura religiosa que marcará la ciudad visigoda. Así, ciudades como Barcelona y Girona introducen cambios en su urbanismo al construir y ampliar los conjuntos episcopales, como veremos. El dominio islámico es breve en estas ciudades, pues antes de final del siglo VIII, los condados de Girona, Cerdanya, Urgell pasan a depender del Estado franco. Fuera de la marca, las ciudades importantes, Tortosa y Lleida, siguen musulmanas hasta el siglo XII. La capital romana de la provincia, ahí en la diapositiva, a partir de la segunda mitad del siglo II sufre la transformación de la ciudad alto imperial. La crisis económica y social del siglo III, la reforma de las provincias de Diocleciano, con la reducción de la provincia tarraconense, la progresiva pérdida de importancia del imperio, la difusión del cristianismo, llevan a la decadencia de la ciudad de Tarragona. Se abandonan los 3 acueductos que alimentaban el agua a la ciudad, por lo que proliferan las cisternas. Se suprime el foro municipal, se abandonan los barrios periféricos de la ciudad y algunos son sustituidos por grandes áreas funerarias. Se mantiene, sin embargo, la zona portuaria. Esta decadencia se acentuó a partir del segundo cuarto del siglo V, cuando se abandona el anfiteatro y el circo. El circo se ocupó por espacios de hábitat. La actividad urbana constructiva se prolonga hasta principios del VII, utilizando materiales procedentes de los edificios oficiales de la capital provincial romana y ocupando los espacios y edificios públicos de la ciudad. Fijaros que a partir de ahora solo hablo de arquitectura a partir del siglo V, es decir, no habrá Sencelles, no habrá, y en la misma Tarragona, del V para adelante hasta el IX. La ciudad de época visigoda constituye el área principal de residencia de la zona más alta, con los nuevos edificios religiosos cristianos fechando a fines del siglo V o principios del VI y con el praetorium del gobernador provincial primero y del duque visigodo después. El área residencial intramuros de época alto imperial se convierte en una extensa área rústica o urbana para llegar al barrio del puerto.
La documentación nos da datos sobre construcciones religiosas. Una inscripción funeraria del obispo Sergio de mediados del siglo VI cita la construcción de un nuevo monasterio. El oracional de Verona, el libro Orationum Festivitativos de principios del siglo VIII, cita 3 iglesias en la ciudad: Santa Jerusalén o Catedral, San Fructuoso y San Pedro. La iglesia de San Fructuoso se ha identificado con la de la arena del anfiteatro del siglo VI. La catedral visigótica puede situarse, según la arqueología, en el extremo superior del antiguo recinto de culto de época imperial. Fue construida a fines del siglo VI o principios del VII. Así pues, el conjunto episcopal debe situarse en la zona posterior del ábside de la actual catedral. Ahora están las recientes excavaciones del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, que están saliendo lo romano y posiblemente salga lo visigodo debajo de la catedral de Tarragona. Esto es reciente, de hace un par de meses. Explicaremos a continuación brevemente la arquitectura religiosa de la ciudad. La Basílica de la Necrópolis del río Francolí, al oeste de la ciudad, fue iniciada a mediados del siglo V y dedicada a Augusto y Eulogio. Posee una planta rectangular de 3 naves separadas por hileras de 7 columnas. La cabecera en este podía presentar 2 tipos. Es que tengo miedo de pasarme, voy a seguir por eso, que estoy, fíjate. Bueno, iremos, lo veremos, no comentaremos. En Barquino, a partir del siglo V, asistimos a una transformación de la ciudad. Cambian las fundaciones de los edificios públicos, convirtiéndose en hábitats o cristianizando los templos romanos. Se transforman los viales con nuevas construcciones de hábitats, se abandona la red de saneamiento. Es en este siglo cuando el centro de la ciudad se desplaza a la zona del Fórum Romano hacia el lado noreste de la ciudad, junto a la muralla romana y junto a una de las puertas de entrada a la ciudad, la puerta septentrional de Cumana. Así, en la ciudad potente de la segunda mitad del siglo VI, los espacios de representación de Barcino lo ocupaban las sedes del Comes Civitatis y del obispo, el poder civil y el poder religioso. El conjunto estaba situado en el mismo espacio urbano que continuara hasta el siglo IX bajo dominio carolingio. La sede episcopal, fundada en el siglo IV, tiene mucha importancia en el siglo VI. Lo siento, pero entre una cosa y otra me estoy pasando. Vamos allá a ver, van a ir directo. Sí, sí, pero mira. Barcelona, ¿lo veis? Es decir, en la anterior hemos visto toda la zona que va a ocupar el núcleo importante de la ciudad, que será esto de aquí. Entonces, aquí tengo una evolución. Bueno. Se ha colgado, señor. Sí, se ha quedado. Es que como le saquemos ahora para volver a cargarlo. Sí, ahí está. ¿Y ahora qué? Sí, sí. Bueno, simplemente tengo 5 minutos, pues voy a, si esto se abre, comentaremos directamente lo que veremos. Si no, voy a hacer así un passing shot rápido. Hablo de Barcelona, con toda la transformación del 5, 6 y 7, con todos los edificios que se construyen de nuevo. En la zona episcopal, que es esta que había marcado a la derecha, con todas las transformaciones, la utilización por el mundo islámico de
la zona del Palacio Episcopal como zona propia, la construcción anteriormente de una iglesia de planta cruz griega, las transformaciones del Palacio Episcopal hasta llegar a que el siglo XII ocupa otro espacio, la transformación del Palacio Condal con las ampliaciones de época del Carlos Romano, etc. Después pasó después de estudiar Barcelona, fijo las características de esta arquitectura a partir de los trabajos de Bonet y Bertrán de Heredia, que hace una tipología arquitectónica. Seguimos con la ciudad de Ilerda, vamos a Gerunda, vemos en Gerunda la ampliación que se da en la zona noroeste de lo que es la antigua ciudad romana, con un área que se amplía con 5.000 metros cuadrados, un 10% de la superficie de la ciudad, y estamos en el siglo VIII. Vemos cómo la catedral, primero situada en San Feliu, después cocatedral con la iglesia de Santa María, y cómo se transforma. Veíamos después el Castellum de Sant Julià de Ramis, un castellum situado al lado de Gerona sobre la antigua vía Augusta, cómo se transforma en un poblado medieval, una antigua construcción del siglo IV, un castillo militar, en época visigoda se modifica, cómo se hace una capilla dentro del recinto en el siglo VII y cómo esta capilla sigue funcionando. Cito Ausa, Vic, muy brevemente porque no hay casi nada, cito Iluro y cito con más detalle Emporion, Ampurias, con toda la evolución que es lo que hubiéramos visto aquí. Rosas, la ciudadela. Después de estas ciudades paso a ver los nuevos poblados de época visigoda. Y en estos nuevos poblados de época visigoda hablo de Puigrom en Rosas, del Bobalá en Serós, de Vilaclara en Castellfollit del Boix, como ejemplos más claros. Y el Bobalá con todas las excavaciones de Palol, etc. Después hablo de las villas, la villa de Tollaudé, Aiguacuit, el Romeral, la villa Fortunatus, etc. Y después entro ya en la arquitectura religiosa fuera de las ciudades, analizando una serie de conjuntos, Sant Joan de Bellcaire, Santa Cristina d'Aro, Sant Cugat del Vallès, para terminar con Tarrasa. Esto es lo que veríamos en las diapositivas y esto es lo que atiende la arquitectura de este siglo VI, VII y VIII. En todo caso, si hay alguna pregunta, pues vamos a hablar de estos casos concretos después, pero ahora concluyo. En el siglo IX hemos visto algunos casos de la evolución de la arquitectura descrita hasta ahora. La documentación también nos habla en este siglo de una arquitectura que está formada por iglesias muy sencillas, de una sola nave cubierta a dos aguas, con cabecera en planta rectangular o trapezoidal y en algún caso semicircular. A veces la nave aparece cubierta con bóveda y separada por un arco triunfal de herradura de la cabecera. Es un modelo frecuente, con antecedentes de los siglos VI y VII, de una arquitectura rural de pequeñas iglesias de tapia y piedras que se construyen a menudo sobre antecedentes tardorromanos o paleocristianos, caso de Palos Salvadoria, Cabrils, etc. Sin embargo, también la documentación nos habla de la construcción de edificios con cierta importancia, aunque con técnicas y materiales pobres que luego serán reconstruidos o rehechos en el siglo siguiente y en época románica, con el gran empuje que recibe el país a partir de 1950. En la Seu d'Urgell, la catedral construida en 839 y rehecha en época románica, la documentación nos habla de la estructura episcopal frecuente en la época con tres iglesias dedicadas respectivamente a San Pedro, Santa María y San Miguel. La misma, y estamos en 839. La misma dedicación tiene las tres iglesias que constituyen en el siglo X el conjunto de la Catedral de Vic, consagrada en origen en 888.
de la Catedral de Barcelona se conoce la reforma de la antigua sede de la época del obispo Frodoi, también en el 9, que enlazaría contra la Catedral Románica del 11. Cuixá, del año 354, construida según documentación de barro y piedras, ex lute lapidibus, será reemplazada a partir de 1953 por una nueva construcción y consagrada en 1974. Es decir, hay documentación de una gran arquitectura en el siglo IX, pero que está rehecha completamente en el X. Tendremos que llegar al siglo X, a la gran arquitectura prerrománica catalana, Cuixà, Ripoll, Sant Pere de Rodes, Sant Quirze Culera, que lanzarán con unos primeros románicos de carácter distinto al importado románico lombardo. Pero esta es otra historia. Gracias. Muchas gracias al profesor Carbonell por su intervención. La tecnología suele ser una gran ayuda, pero a veces nos hace este tipo de cosas y me temo que no hay mucha apelación a eso. Estamos de hecho, en el tiempo de la pausa. Sin embargo, yo pienso que por lo menos dar la opción de una o dos preguntas muy breves, aunque eso sea a costa de tomarse el café un poco más deprisa. César García de Castro, por favor. Sí, es duda y observación a la vez. Para matizar un poco, yo creo, la historiografía catalana tradicionalmente ha tendido a vincular la presencia de códices litúrgicos y obediencia litúrgica romana en la Cataluña Bella con la segregación, digamos, del resto de la península, que no sufre esa vinculación hasta muy avanzado el siglo XI o siglo XII. Sin embargo, leyéndolas, parece haber una gradación de oeste a este, de tal manera que las zonas más inmediatas al Pirineo Oriental, digamos, condados de Empúries, de Girona y la Besalú, fundamentalmente, sí están muy integrados litúrgicamente, pero según vamos hacia el oeste, por ejemplo, las actas de consagración de Urgell, de la Seu, demuestran a lo largo de todo el siglo X la coexistencia de sacramentarios romanos, que son los textos de la misa, con los libros hispánicos para las lecturas y los órdenes para el resto de las ceremonias. Es decir, da la impresión de lo que ha pretendido la Reforma Carolingia es integrar el rito universal eucarístico, es decir, la obediencia eucarística, meterla en la ley romana universal y, por tanto, hacerlos no sospechosos de herejía, pero el resto, como no les dan los textos probablemente ni los libelli ni nada, pues los párrocos siguen utilizando los textos hispánicos y los van copiando, los siguen copiando y los copian en Letra Carolina. Y luego se producen fenómenos como el Sacramentario de Vic, o el Sacramentario de Ripoll, que son textos mixtos todavía, son fundamentalmente romanos, pero tienen órdenes y cosas hispánicas. Y entonces eso viene a colación de lo que la arquitectura del siglo X catalana demuestra. La arquitectura del siglo X catalana demuestra es altare, chorus, extra chorus y dependencias laterales. Y hay una cierta fijeza en eso. Y eso no tiene nada que ver con lo que se hace al norte del Pirineo, ¿no? Y por eso quizá conviene que se retome desde ese punto de vista, porque la propia documentación catalana tan rica demuestra que efectivamente la romanización no es ni unívoca ni total. Cierto. Tengo una nota aquí que no he citado, pero está en el texto de Junyent. Esta aplicación de la liturgia romana que tenemos las fechas de finales del 9 no es automática, de hoy para mañana, es un proceso. Y Junyent cita un documento ya del siglo IX bien, al final, en Ripoll, donde se hace una ceremonia todavía cerrando con el iconostasio, con la liturgia antigua. Es decir, ahí la podemos buscar, pero bueno, está en el texto que he colgado. Es un proceso, evidentemente. Solo una más. Bueno, en realidad era pues, básicamente lo mismo que decía César, pero llevándolo al campo de lo que es la topografía monástica. Es el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. A pesar de que la regla benedictina es impuesta de una manera temprana en el primer tercio del siglo IX, la arqueología que nos ha llegado sobre los conjuntos monásticos de la Marca muestra la continuidad en la topografía, casos como el de Sant Llorenç Prop Bagà, que he excavado recientemente nos muestra eso, que es una continuidad con respecto a fórmulas precedentes a la llegada de los carolingios, y solo es a partir del siglo XI cuando se inicia esta topografía claustral y demás. Y en ese sentido creo que
hay que tener en cuenta, por ejemplo, las palabras la teoría de Isidro Bango, cuando habla de que una cosa es la norma benedictina y otra cosa son los usos que configuran esa arquitectura monástica que hasta, por lo menos hasta el siglo XI, no se da. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Este proceso es un proceso, lo encontraría aquí, está acordado, pero evidentemente el cambio será en el 10. Y cuando se toman los modelos de Cuixart, que son modelos benedictinos que llegan aquí. Y ahí empieza una gran arquitectura. La arquitectura, lo que tenemos en el 9 es, por un lado, pequeñas iglesias que siguen una tradición aformal, digámoslo así, y documentación, que nos hablan de centros en el 9. Lo que estáis viendo vosotros en el Seu-d'Urgell, en Vic, en no sé qué, pero que no existe, que es inmediatamente sustituido. Y esta documentación nos habla de que está hecho con malos materiales, está el 9. Es en el 10. Y en el 10 sí que entra plenamente el mundo benedictino.